Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una perla más de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de venciendo los pensamientos de perfeccionismo. El diccionario define el perfeccionismo como la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo o una actividad sin decidirse a considerarla terminada. Esto afecta no solo en lo personal, sino también en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones personales, porque de la misma manera que exigimos que lo que nosotros hacemos sea perfecto, también exigimos que lo que los demás hagan sea también perfecto. Y un efecto colateral es que eso incluye pensar que tenemos que hacer las cosas perfectas para Dios, porque si no, Dios no nos va a amar, nos va a rechazar, Dios no nos va a bendecir, Dios no vamos a tener acceso a la eternidad. Las consecuencias del perfeccionismo es una vida llena de frustraciones, llena de decepciones, de desánimo, de agotamiento, de inseguridad, de estrés, de relaciones frustradas, etcétera, porque es una presión que nos ponemos no solo a nosotros mismos, sino que también la trasladamos a las demás personas. Y toda esa situación de frustración, agotamiento, estrés, etcétera, a lo que puede conducir es a la depresión y también a enfermedades físicas. El perfeccionismo en la realidad es una fortaleza mental que se formó en nuestro ser interior debido a las exigencias en nuestra vida pasada, en nuestra vieja manera de vivir, exigencias que venían posiblemente de la buena intención, pero equivocada, de los padres, de los maestros, de las personas que representaban autoridad en nuestras vidas, y que su aceptación, su amor, sus bendiciones dependían de que nosotros hiciéramos las cosas perfectas, o de lo contrario pues éramos privados de todo ello, de tal manera que es una fortaleza mental, y la palabra de Dios nos da la solución al respecto. La base para la destrucción de cualquier fortaleza de pensamiento que se establece en nuestra vida y que es un pensamiento obsesivo, continuo, etcétera, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas mentales, de los argumentos que la alimentan y de las mentiras que lo sostienen, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y también esas fortalezas nos impiden conocer más de Dios, de tal manera que destruir esas fortalezas va a provocar en nosotros un mayor conocimiento de Dios en primer lugar, y en segundo lugar una vida de obediencia, que es una vida que trae bendición a cada uno de nosotros. De tal manera que lo primero que necesitamos para vencer las fortalezas es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, entregarle nuestras vidas a Él, que Él sea el centro de nuestras vidas. Y en segundo lugar, creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. La misma palabra de Dios, aun cuando nos dice que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para perfeccionarnos, también hace provisión para cuando usted y yo nos podamos equivocar en alguna toma de decisión, o en algunos errores o fallas que tengamos, porque la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va perfeccionando de día en día. Eso implica que en el día a día todavía tendremos algunas imperfecciones. Y por el otro lado, la palabra también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos recuerda que Dios va llevando nuestra vida en aumento, así como la luz de la aurora, hasta que sea perfecta. Entonces también implica
que en nosotros habrá algunas imperfecciones. Por lo tanto, el perfeccionismo es también una fortaleza de endiosamiento, de querer ser mejor que Dios y mejor de lo que Dios espera, más allá de las expectativas de Dios para con cada uno de nosotros. Una presión que es adicional a lo que usted y yo podemos soportar, porque la misma palabra de Dios dice que hagamos las cosas como para Dios, pero haciéndolas en lo que tenemos a mano, no más allá de lo que nos es posible hacerlo. La base para la destrucción de esas fortalezas de perfeccionismo es la palabra de Dios. Hoy al perfeccionismo también le dan el nombre de excelencia, pero al final detrás de la excelencia lo que implica es la necesidad de que las cosas sean perfectas. Debemos buscar hacerlas lo mejor que podamos, pero es diferente hacerlas lo mejor que podamos a hacerlas de una manera que nos es imposible hacerlas, porque no somos perfectos. Como dije, el fundamento para la destrucción de esas fortalezas de perfeccionismo es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa fortaleza, en primer lugar, es una fortaleza que viene del mundo, del espíritu del mundo, de la carne, del espíritu y finalmente de un espíritu demoníaco, en primer lugar. En segundo lugar, porque para destruir esas fortalezas que tienen ese origen, necesitamos las armas espirituales, porque su origen es espiritual, y las armas espirituales son la palabra de Dios y el escudo de la fe. La palabra de Dios porque es la espada del Espíritu, en primer lugar, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, y en segundo lugar porque también la palabra es el fundamento de la fe, que es nuestro escudo ante estos pensamientos obsesivos de perfeccionismo, de hacer las cosas perfectas. El problema es que no solo nos lo pedimos nosotros, a nosotros mismos, sino también se lo exigimos a los demás. El hecho de que derribemos las barreras del perfeccionismo o los pensamientos de perfeccionismo no significa que usted y yo no hagamos las cosas lo mejor que podamos hacerlas. No implica quedarnos en la mediocridad, pero la palabra de Dios, si nos dice que la vida del justo va en aumento, significa que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos el día de hoy, esperando mañana hacerlas aún mejor y en el futuro aún mejor. Es una búsqueda gradual de hacer las cosas cada vez de la mejor manera posible, pero no perfectas desde un principio. El perfeccionismo se convierte en una obsesión, mientras que la mejora continua es una actitud de vida que es conforme a la palabra de Dios. Recordemos algo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que somos lo que la Biblia dice que somos. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que podemos todo aquello que la Biblia dice que podemos. Y en tercer lugar, que tenemos todo aquello que la Biblia dice que tenemos. Y para vencer esa fortaleza, lo primero que necesitamos es tener al Señor en nuestro corazón, ser hijos de Dios, porque cuando somos hijos de Dios, todo el arsenal de las armas espirituales están a nuestra disposición, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que tenemos lo que ella dice que tenemos, y tenemos con nosotros al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador para hacer las cosas a la manera de Dios y para derribar todo pensamiento obsesivo que nos esté quitando la paz, el gozo. Y esa es una característica del perfeccionismo. Hacer las cosas bien nos produce gozo, pero pretender hacerlas perfectas y no lograrlo nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la paciencia, etcétera. Por lo tanto, el perfeccionismo no es de Dios.
por ese tipo de situaciones que producen. Las cosas que son de Dios producen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, mientras que el perfeccionismo lo que nos va a producir son ira, celos, contiendas, disensiones, frustración, agotamiento, inseguridad, etcétera. Por ello es que necesitamos derribar esa fortaleza. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para derribar esa fortaleza? En primer lugar, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, la palabra dice que lo que tengamos a mano hacer, lo hagamos. No nos está pidiendo que hagamos más allá de lo que podamos hacer. Dios no está esperando que hagamos más de lo que nos es posible hacer, más de lo que tenemos a mano hacer. Él nos dice que hagamos lo que tenemos a la mano hacer de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque Colosenses 3, 23 al 24 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y muchas veces cuando vivimos bajo ese perfeccionismo, estamos haciendo las cosas para los demás, para el reconocimiento de los demás, para ser alabados nosotros. No lo estamos haciendo para agradar a Dios, sino estamos haciendo para lograr de Dios lo que nosotros estamos esperando. Es decir, estamos haciendo una negociación con Dios. Yo hago las cosas perfectas para que Dios me ame, para que Dios me acepte, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé entrada a la eternidad, y ese no es el camino. El camino es Jesucristo, por un lado. Por el otro lado, la palabra también nos enseña que para hacer las cosas, lo que no nos debemos guiar por el perfeccionismo, sino que debemos ser guiados por la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, en primer lugar, y en segundo lugar, hacerlo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas que habrán de venir y las cosas que habremos de hacer conforme a lo que es la voluntad de Dios y la dirección y lo que dice la palabra de Dios. Por el otro lado, no somos llamados a hacer las cosas perfectas, somos llamados a hacerlas entonces lo mejor que podamos. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, también la palabra de Dios, como ya lo mencioné al principio, nos dice que el Señor está llevando cada día nuestra vida en aumento. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy las cosas pueden ser mejor que ayer y mañana serán mejor que hoy. Ese debería ser nuestro lema de vida, no el perfeccionismo o no esa excelencia que detrás tiene realmente el perfeccionismo como fundamento. Esa es la verdadera excelencia que debemos encontrar en Cristo Jesús, o que debemos tener en Cristo Jesús, es hacer las cosas mejor el día de hoy que ayer y mañana mejor que hoy, aunque no nos salgan perfectas, porque todavía usted y yo no somos perfectos. Vamos hacia ese punto, pero eso, el que vayamos a ese punto no implica que querramos ser perfeccionistas. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfeccionista. Una cosa es buscar la perfección y otra cosa es ser perfeccionista. El perfeccionismo es una fortaleza mental que nos exige más de lo que podemos dar, por un lado, y por el otro lado, que exige que los demás también hagan más de lo que de lo que pueden hacer. Es que ellos sigan nuestras normas y no las normas de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, también la palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. El perfeccionismo es una tentación, y para esa tentación el Señor
Primero nos dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, es decir, que podemos resistir esa tentación con todas las armas y que el Señor nos ha dado por un lado, y por el otro lado nos va a dar la salida, y la salida es hacer las cosas lo mejor que podamos, no perfectas, aunque no sean perfectas, pero sí lo mejor que podamos. Debemos tender a hacerlas lo mejor que podamos, pero no a la perfección. La perfección implicaría que usted y yo ya somos perfectos, pero todavía no lo somos, estamos en camino de ello. Por lo tanto, lo que a usted y a mí nos corresponde hacer es lo mejor que podamos con lo que tenemos a mano. Y para ello debemos ser guiados no por esa fortaleza mental del perfeccionismo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos que el perfeccionismo va a provocar con respecto a los demás ira, contiendas, discusiones, rechazo, etcétera, etcétera, mientras que lo que Dios quiere que produzcan las cosas que hacemos para Él es amor, gozo, paz, paciencia. El perfeccionismo no produce paz, no produce paciencia, sino todo lo contrario, impaciencia, no produce gozo, produce frustración, no produce amor, produce ira, etcétera. Así que por eso necesitamos derribar esa barrera del perfeccionismo y enfocarnos en hacer las cosas lo mejor que podamos, aunque eventualmente puedan tener alguna falla o algún error. Aparte de ello, la palabra también nos dice que la palabra nos va a guiar a superar esos errores que se pudieran presentar o esas fallas que se pudieran presentar en nuestro quehacer diario. Porque en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece siempre y cuando sea su voluntad. Eso no es hacer cualquier cosa, porque alguien se puede amparar en el perfeccionismo diciendo, sí, pero Dios dice que todo lo puedo en Él que me fortalece, por lo tanto me puedo hacer las cosas perfectas. El Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para hacer las cosas lo mejor que podamos, para hacer las cosas de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra habilidad, a los dones que el Señor nos ha dado, pero no más allá de ello, y mucho menos para ganarnos el favor de Dios o el amor de Dios, porque ya tenemos el favor de Dios y ya tenemos el amor de Dios. O sea, hacer las cosas para la gloria de Dios es diferente de hacerlas perfectas. Cuando queremos hacerlas perfectas, cuando estamos impulsados por el perfeccionismo, lo que queremos es agradar a los demás, lo que queremos a cualquier precio, lo que queremos es ganarnos el favor de Dios cuando ya lo tenemos, el amor de Dios cuando ya lo tenemos. Es equivocado. El problema del perfeccionismo es la motivación. No es el querer hacer las cosas bien, sino la motivación por la cual queremos hacer las cosas bien. Es para ganar la alabanza, la aceptación, el reconocimiento de los demás, cuando lo que necesitamos es hacer las cosas para la gloria de Dios, no para ganarnos el reconocimiento de las demás personas. Aparte de ello, que cuando nosotros tratamos de ganar el reconocimiento de las demás personas a través del perfeccionismo, vamos a pasar trayendo a las personas a nuestro alrededor, las vamos a terminar afectando con nuestra frustración, inseguridad, impaciencia, falta de amor, por una actitud egoísta, etcétera. Por ello, necesitamos destruir esa fortaleza del perfeccionismo y transformarla en hacer las cosas lo mejor que podamos para Dios, aunque no salgan al 100% perfectas, aunque pueda haber una falla o un error o una mala decisión de nosotros o de los que están a nuestro alrededor. Los que están a nuestro alrededor tampoco son perfectos todavía. Ellos lo que necesitamos es motivarlos a que hagan las cosas perfectas siempre, sino a que las hagan lo mejor que pueden. Y si haciendo lo mejor que pueden salen perfectas, gloria al Señor. Pero si no salen perfectas, pues simple y sencillamente la palabra de Dios nos dice que
nos examinemos a nosotros mismos para ver dónde están las fallas y que las podamos corregir, pero sin ira, sin impaciencia, sin exigencias egoístas y sin motivos egoístas para que las cosas sean para nuestra alabanza, para nuestro reconocimiento, para nuestro engrandecimiento. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido día y nos vemos más tarde en la perla del mediodía. Muchísimas gracias por conectarse, bendiciones y un abrazo.